conociendo muchas caras alegres, muchas caras liberales. Es lo que hay aquí, Nelson Pereira, liberales de verdad, liberales de base, liberales que no concuerdan con el desvío que se le ha hecho al gran partido liberal de Gaitán, de Uribe, de López Pumarejo. Hoy me he emocionado mirando estas bellas bombas de rojo color que reviven recuerdos muy lindos de muchas épocas. Yo desde luego milité muchos años en el Partido Liberal. Estuve trabajando con Alfonso López Miquelsen como secretaria económica. Estuve en el nuevo liberalismo con Luis Carlos Galán. Y allá en esa época, antes de que arreciara tanto la violencia entre nosotros, ya Luis Carlos Galán planteaba que deberíamos montar un gran movimiento suprapartidista, porque los progresistas estaban regados en todas partes, desde luego en el Partido Liberal, desde luego aquellos conservadores influidos por la doctrina social de la Iglesia, muchos muy progresistas. Estaban desde luego sectores de la cultura, de la intelectualidad, de los sindicatos, pero estaba por encima de todo la izquierda democrática de este país, la izquierda que venía de todos los diálogos de paz que se fueron reincorporando uno a uno durante los años 80 y 90. Yo fui, por ejemplo, delegada por el nuevo liberalismo al diálogo de paz con el M19. Me tocó compartir presidencia de la Comisión Humana con Vera Grave. Y allí conocí a los grandes dirigentes del EPN, del Quintín Lame, de todos los movimientos guerreros que se estaban reincorporando a la vida civil. Y fíjense, ¿qué fue lo que pasó? El país tuvo que perder ese gran momento de paz, de la tregua de Belisario de Betancourt, de la creación del partido Unión Patriótica, de toda esa gran etapa de esperanza, de apertura democrática y de búsqueda de la paz, que fue aniquilada a sangre y fuego por la reacción de este país. Así han sido todos los empujes progresistas. No nos puede sorprender que en el programa de Gustavo Petro que todos defendemos encontremos todos los rastros de la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo. Ahí está, como lo han dicho el compañero Heráclito Landines, el compañero Francisco Coronel. Ahí está la reforma agraria de la Ley 200, fundamentada en esa reforma constitucional profunda de la función social de la propiedad. Ahí está todo lo que se hizo en materia de educación. Hay que ver los discursos de Darío Echandía defendiendo esa reforma educativa que separaba la educación de la fédula confesional de la Iglesia. Y claro, todo lo que se hizo en esa época de reconocimiento de los derechos colectivos de los trabajadores, el derecho a la organización, a la asociación, el derecho a la negociación de las convenciones colectivas y el sagrado derecho a la huelga, que hoy todavía es considerado el pecado mortal. Entonces, cuando vemos todos esos rastros del gran programa de la Revolución en Marcha, hoy, 90 años después, en el gobierno de izquierda de Gustavo Petro, ¿qué nos tenemos que preguntar? Nos tenemos que preguntar, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué no se logran consolidar los cambios en este país? Y fíjense, la reforma agraria de López Pumarejo que avanzaba,
durante su gobierno, entre otras cosas porque no se mandaba a la policía a defender la propiedad inscrita de los propietarios, sino la posesión de los campesinos, con el lema de que la tierra es para el que la trabaja. Vino lo que se llamó la Gran Pausa. Después de la Revolución en Marcha sucedió otro gobierno liberal, pero de otro sector del liberalismo, y se hizo la Gran Pausa. Y esa Gran Pausa duró hasta que se aniquiló la posibilidad real, a través de la violencia, de continuar con el liberalismo en el poder. Entonces, si nosotros miramos la historia de Colombia, es una historia en la cual los privilegios aferrados usan la violencia para impedir el cambio, para impedir que les toque uno solo de sus privilegios. Y yo he visto a los liberales de base en todas y cada una de esas movilizaciones. No ha habido una sola donde yo no me encuentre con Nelson Pereira, con su camión decorado, con los micrófonos, con el grupo musical, generando alegría, entusiasmo y desde luego una presencia roja en esas movilizaciones en las que nos estamos encontrando de manera suprapartidista los sectores progresistas de Colombia. O sea que lo que está a la orden del día para el año 2026 es seguirnos aglutinando. Ya Colombia Humana, el Polo, la Unión Patriótica han tomado la decisión, porque no tienen otra salida, de conformar un solo partido, porque el pacto histórico, al haber superado el límite del 15% que acepta la ley electoral para formar coaliciones, para optar por curules en el Congreso de la República, no cabe, porque obviamente el resultado exitoso electoral llegó a más del 20%. Entonces ese sector tiene que organizarse en un solo partido. Pero ¿cómo vamos a hacer con todos los demás sectores? Pues vamos a tener que empezar a aglutinarnos de manera fraterna, todos los sectores, en un gran frente amplio suprapartidista, donde esta vez sí vamos a tener todas las bases liberales acompañando el programa Truco de Jorge Eliezer Gaitán, de López. La movilización que muestre fuerza política, fuerza electoral y que le pueda poner un tate quieto a la reacción que sigue pendiente en Colombia para tratar de atajar las reformas y el cambio social que ya tenemos a la mano, y que es tan fuerte el apoyo del pueblo colombiano de todos los partidos que ahora ellos todos echan el discurso de la reforma, del cambio y de lo social. Pero no nos podemos dejar engañar. Tenemos que seguir trabajando fuertemente, organizándonos como lo están haciendo los liberales de base en los pequeños pueblos, en el sector agrario, en Gachetá. Yo tengo una tatarabuela de Gachetá, ¿sí? La abuela de Alfonso López Pumarejo, una señora Medina de Gachetá, de las... Así es que allá voy a ir a buscar mis orígenes. Sin lugar a dudas, ese es el camino. Organizarnos, porque la lucha del 26 va a ser una lucha definitiva. O logramos continuar en la presidencia de la República con una bancada acrecentada en el Congreso que nos permita continuar profundizando el proceso de cambio, o viene la revancha, o viene la pausa, o vienen otros 90 años en que se tienen que acumular fuerzas
para poder plantear la reforma agraria, la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma de la salud, la reforma de los servicios públicos y desde luego en esa época ya será muy tarde para salvar el medio ambiente. Entonces, compañeras y compañeros liberales de base, ahí me voy con María Consuelo, los de base, porque esas cúpulas hace mucho tiempo dejaron de ser liberales. Son ustedes los herederos legítimos de esos grandes forjadores de la nacionalidad colombiana que nos ven regados por este techo del Salón de la Constitución. Son ustedes los verdaderos representantes de ese pueblo irredento de que habla el himno del Partido Liberal y que ustedes deben apropiárselo para que no les sigan mancillando el buen nombre a esa gran tradición de lucha, a esa gran tradición de cambio, a ese gran compromiso con Colombia. Muchas gracias.